8 minutos pasan de las 8 de la mañana, 19 grados la temperatura en un Montevideo que está nublado hasta ahora, Andrea Camarano. Está como húmedo, raro, ¿no? Sí. Parece que está al descolgarse la lluvia. ¿Se vendrá el agua de nuevo? No sé. Ahora vamos a conversar con nuestra invitada sobre esto, cómo está la calle a esta hora. La Defensoría de las Vecinas y los Vecinos de Montevideo, bueno, tiene como misión promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, el mejor cumplimiento de los servicios departamentales y o municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia en la gestión del gobierno departamental, respondiendo así de manera ágil a los asuntos planteados por la ciudadanía, participando y promoviendo los espacios de articulación y aportando a la identificación y el tratamiento de las diversas temáticas que hacen a la agenda del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Este es el cometido de la Defensoría de los Vecinos y las Vecinas de Montevideo. Y bueno, sobre este tema, sobre este organismo que tiene ya algunos años, pero que todavía dentro del contexto del gobierno, de la ciudad, del departamento y de nuestro país, es un organismo joven, es que queremos conversar con la defensora de las vecinas y los vecinos de Montevideo, Ana Agostino. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, a quienes están escuchando. Buenos días. Bueno, hacía tiempo que no conversábamos, creo que la última vez había sido en una de esas ferias saludables que la Defensoría del Vecino organiza junto a los municipios. Junto al municipio C, junto al municipio C y a Montevideo Rural. Una iniciativa interesante, ¿eh? Muy interesante, que además este año comenzó a funcionar en el Botánico. Cambiamos el lugar, hasta ahora se había hecho en la Plaza Elías, se llama Espacio de Encuentro Saludable. Es un intento por promover no solo alimentación saludable, sino hábitos saludables en general. Y ahí hay una coincidencia de intereses, como les decía, de Montevideo Rural, el municipio C, la red de agroecología, Graneco y la Defensoría. Ya llevamos más de un año y realmente ha sido bien interesante porque se han ido acercando experiencias que tal vez de otra manera no las hubiéramos conocido. Por ejemplo, la de los microorganismos de la escuela de Casaballe, que los propios niños con un equipo de maestras y maestros desarrolló estos microorganismos. Bueno, distintas iniciativas que los segundos sábados de cada mes la idea es que las personas de todo el departamento, no solo del municipio C, puedan recorrerla, verla. Ahí está, eso le iba a decir, porque la escuela de Casaballe no queda dentro del C, sino del D. Claro, es en el territorio del C, pero con una vocación montevideana, digamos, que trasciende al municipio. ¿Cómo está la calle a propósito de esto? Bueno, ¿Llueve? ¿No llueve? No llueve. ¿No va a llover? Eso yo no lo sé, no, eso sí que no puedo opinar. Me parece que cada vez podemos opinar menos de lo que va a pasar en el día de mañana, pero es una temperatura agradable para abril. Ana, el año pasado se cambió la nomenclatura de la Defensoría del Vecino. Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo trajo alguna que otra polémica, sí. Por supuesto. Contanos cuál fue la razón por la cual se cambió a Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Creo que vale la pena mencionar que cuando la institución se crea como defensor del vecino. Exactamente. Es decir, tiene que ver también con lo histórico, donde prácticamente todo lo institucional siempre se pensó desde lo masculino, es decir, el Estado está pensado desde lo masculino. Y la denominación acompaña esa concepción. En su momento se cambió la denominación a Defensoría, pero se mantuvo vecino y parecía lo lógico que todo el nombre de la Defensoría fuera inclusivo. Nosotros en ese momento hicimos incluso consultas con distintas organizaciones, con vecinas y vecinos, con la propia Junta, bueno, qué denominación que pudiera ser más abarcativa. Uno de esos nombres era Defensoría de la Ciudadanía y nos pareció que la ciudadanía
a no ser que uno utilice el concepto de la Carta de la Tierra, por el derecho a la ciudad, donde expresamente dice que ciudadanas y ciudadanos son todos quienes transitan por un territorio, pero normalmente la concepción de ciudadanía está asociado a la pertenencia a un Estado donde uno tiene derechos como una cédula de identidad, un pasaporte, y en nuestro territorio circulan personas que no son ciudadanas. Y nos parecía que ese podía ser un concepto restrictivo. De hecho, llegan a la Defensoría personas migrantes. Entonces, realmente el tema del lenguaje, cuando se dio esa discusión, bueno, si se dice presidente, si se dice presidenta, juez, jueza, donde en realidad la denominación, por ejemplo, de algunos cargos en masculino es porque las mujeres durante muchos años tuvieron prohibida la entrada a la universidad, tan sencillo como eso. Es decir, no existían juezas, por eso se hablaba el juez. Nosotros en realidad nunca nos imaginamos que el cambio de denominación iba a tener la repercusión que tuvo, y cuando comentamos esto con otras organizaciones realmente se sorprenden mucho, o sea, les llama la atención que ese fenómeno se hubiera dado de esa manera, porque además recibimos felicitaciones de varias instituciones, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, defensorías del resto del continente, el Instituto Latinoamericano que se llamó históricamente Instituto Latinoamericano del Ombudsman, y que luego le agregó Defensor del Pueblo. En su asamblea, motivado por el cambio en la Defensoría nuestra, llamó a llamarla Defensoría y no Defensor. O sea, realmente nosotros entendemos que fue un hecho importante, porque nombrar es importante, porque además el año pasado tuvimos varios talleres, vino la experta española Teresa Meana, que hizo todo un análisis sobre por qué a través del lenguaje se excluye, ¿no? Desde distintas formas que tienen que ver con el lenguaje, como el salto semántico y otras formas, pero entendemos que hoy llamarnos Defensoría de Vecinas y Vecinos es nombrar a toda la ciudadanía de Montevideo, a todas las personas que transitan por Montevideo. ¿Por qué crees que tuvo tanta negativa al principio? Yo creo que estamos viviendo un momento complejo. Hay un documento muy interesante de una asociación internacional que trabaja por el derecho de las mujeres, que habla, el documento se llama Derechos en Riesgo. Creo que a lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando mucho en conquista de derechos, trabajando hacia la equidad, hacia la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino de las diversas minorías, por origen étnico, racial, diversidad sexual, discapacidad, religión. O sea, hemos trabajado mucho, creo que esto se viene haciendo desde, todo el siglo XX, no es una lucha nueva, pero que en los últimos 20, 30 años ha habido conquistas importantes. Pero esas conquistas, avanzar en derechos, sí, implica también que hay privilegios que se pierden, y que eso generó una resistencia importante, no solo en nuestro país, sino en el mundo. O sea, si nosotros hablamos de sociedades igualitarias, y también desde el punto de vista económico, y acá cito a Wolfgang Sachs, un autor que yo he trabajado mucho, que es ambientalista, pero también teólogo, en temas de disminución de la pobreza, y él plantea: no hay disminución de la pobreza sin disminución de la riqueza. O sea, quien ha acumulado a costa de la explotación de otros, y esa es la historia del colonialismo, esa es la historia, sin que haya pérdida de privilegios, es muy difícil construir sociedades equitativas, sociedades igualitarias. Y me parece que eso es lo que ha pasado en estos últimos años, que avanzar en derechos implica construir sociedades justamente donde las diferencias cada vez se vayan desapareciendo, y eso no se logra solo con que obtengamos nuevos derechos, sino con que otros tienen que adaptarse también a compartir, a cambios en su conducta. Claramente el tema de género
implica, y esto ya hay grupos en Uruguay que lo vienen trabajando hace mucho tiempo, el desafío de las nuevas masculinidades. No alcanza hoy con ser el proveedor de la familia, nunca alcanzó, siempre un sobrepeso para la mujer en los temas de cuidado, no solo de los niños y las niñas, sino del conjunto de la familia. Y luego la mujer sale al mercado de trabajo y ese rol se mantiene. Entonces, ¿cómo cambia también el rol de los hombres? Pero también cómo cambia el rol de hijos e hijas de una familia. O sea, hay nuevas formas de pensar la sociedad buscando construir sociedades donde nadie salga desfavorecido. Y eso también me parece que es una de las perspectivas que a veces se pierde cuando dicen, las feministas quieren beneficios para ellas a costa de, incluso llegó a decirme un periodista, ahora que se llaman Defensoría de Vecinas y Vecinos, los hombres no van a poder más a la Defensoría. ¿Cómo puede alguien pensar esa transformación implica exclusión? La lucha por los derechos, por todos los derechos. Y yo el otro día hablé en el marco de los diálogos urbanos en la Facultad de Arquitectura y dije, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la diferencia. Es que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros pueda ser en función de su particularidad, de su historia, de su pensamiento. Y eso requiere justamente empatía, saber que hay otros que son distintos. De ninguna manera el avance de derechos puede implicar exclusión. Entonces yo creo que todo eso está hoy sobre la mesa en nuestra sociedad y me parece que es muy importante tener debates sobre eso, reconocer que la lucha por los derechos nunca puede ser asociada a querer quitar derechos. Puede sí implicar la pérdida de privilegios, pero nunca de derechos. Usted recién mencionaba que transitan por nuestra ciudad, por nuestro departamento, muchas personas que no son ciudadanos. Hoy en el diario hay un informe sobre la cantidad de escolares extranjeros que ingresaron en la escuela pública. ¿Cuáles son las diferencias para la ciudad que esto para el vivir de la ciudad que esto tiene y cómo la Defensoría está interactuando? Yo te puedo comentar los asuntos que nos llegan a nosotros en la Defensoría, que tienen que ver, sí, con eso que yo hablaba del derecho a la diferencia y que obviamente implica desafíos a la convivencia, ¿no? A nosotros nos llegan tanto personas extranjeras, sobre todo por situaciones de maltrato en pensiones. Hay un enorme desafío creo que tiene que ver con la regulación de las pensiones. Tenemos justo, planteado cómo avanzar, no en el control de las pensiones desde el punto de vista de la limpieza, que eso lo hace la Intendencia, sino de esa relación que en definitiva tiene que ver con la vivienda. Es una forma de pagar vivienda, día a día la habitación. Pero realmente las personas que están en pensiones están desamparadas y la gran parte de ellas son extranjeros. Entonces ahí hay un tema importante. Después también nos llegan situaciones de personas de montevideanas que plantean que tienen de pronto un grupo de personas del extranjero que viven cerca de su casa y que tienen otros hábitos y que son muy ruidosos. Entonces, esas situaciones también hay que encontrar mecanismos de convivencia, no de regulación, sino de convivencia, porque obviamente en una sociedad está formada por personas que son diversas y que cada una tiene que ser consciente de que su conducta impacta en el bienestar de las demás personas. Nosotros para todo esto venimos trabajando muy fuerte en el tema de la mediación comunitaria. Creo que eso ha sido uno de los grandes aportes que viene haciendo la Defensoría, primero en capacitar en mediación comunitaria. A esta altura hemos capacitado en los últimos años más de 500 personas a nivel de los distintos territorios, de los municipios,
tanto integrantes de los consejos vecinales como funcionarios y funcionarias del propio gobierno departamental y los gobiernos municipales, pero también se acercó el Ministerio del Interior para que capacitáramos a 50 policías comunitarios y comunitarias, la propia Intendencia para capacitar en su momento a inspectores de inspección general. Este año vamos a capacitar a los inspectores de tránsito, y creemos que esta herramienta de la mediación es muy útil también para estas situaciones de convivencia con personas que sí, que efectivamente tienen otra cultura. Y ojo, porque a veces parece que solo tenemos otra cultura si venimos de un país extranjero, pero también al interior del Uruguay y al interior de Montevideo hay una diversidad de culturas. Entonces, el acercamiento y el diálogo a través de la mediación creemos que es un aporte que hace la Defensoría. ¿Qué áreas de trabajo comprende la Defensoría de Vecinos y Vecinas? Todo lo que es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo y de los municipios. De todas maneras, las personas que llegan a la Defensoría muchas veces plantean temas que no son responsabilidad del gobierno departamental, ¿no? Muchas veces son situaciones, por ejemplo, al interior de un edificio que está regulado por un reglamento de copropiedad, que está por fuera de lo que puede hacer la Intendencia, pero igual las personas llegan, o situaciones que de pronto le corresponden a algún órgano del gobierno nacional. Creo que precisamente el nombre de alguna manera acerca y las personas piensan que cualquier temática que tenga que ver con la realidad suya cotidiana le corresponde a la Defensoría. Y de hecho lo que nosotros hacemos cuando no es un asunto que esté en la órbita del gobierno departamental, orientamos a la persona a qué organismo es en el que tiene que asistir, y además muchas veces también le ofrecemos la mediación comunitaria, o generamos por ejemplo, instancias donde convocamos a ese organismo, convocamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos para que pueda tener una respuesta a la persona. ¿Cuáles son los reclamos que sí debe la tienda? Como les decía, todo lo que es responsabilidad del gobierno departamental, los servicios que atiende, que son responsabilidad de la Intendencia y de los municipios, y por supuesto que hay algunos que llegan con más frecuencia. Voy a nombrar los principales, pero limpieza. Para poner un ejemplo por y eso, que la gente limpieza, entienda. Saneamiento, tránsito, transporte, alumbrado, arbolado, pavimentación, pozos negros, o sea, ruidos, cualquier boliches, animales que de pronto están en la vía pública, que sin embargo, digamos, ahí en ese tema está Cotriba, pero el tema del espacio público es una responsabilidad del gobierno departamental. Por eso no es lo mismo que estén en el espacio público que estén adentro de una casa. O sea, el responsable del espacio público en la ciudad, en el departamento, es el gobierno departamental. Autorizaciones para locales comerciales, tributos, o sea, la lista es muy larga, la lista es muy larga. Cualquier tema que uno sabe, bueno, no, esto lo tengo que resolver en la Intendencia, entonces, si el problema está ahí y no sé, digamos, un árbol que la Intendencia debió haber podado, no podó, lo primero que hay que hacer es llamar al comunal, ¿no? A veces, a pesar de que la descentralización tiene mucho tiempo, sobre todo los comunales, pero los municipios tienen menos de 10 años y no todo el mundo sabe en qué municipio vive, esa es la realidad, ¿no? Pero el primer reclamo es ante el comunal, o también se puede ir a la Intendencia o en el buzón ciudadano. Cuando ahí falla la respuesta, es cuando idealmente la persona puede presentarse a la Defensoría, porque nosotros a partir de ese número de expediente le vamos a hacer seguimiento, vamos a contactar a quienes tienen la responsabilidad de actuar, vamos a pedir información, pedir el expediente, y eventualmente, o sea, nosotros tenemos la potestad de hacerle una recomendación tanto a los municipios como a la Intendencia. Muchas veces, antes de llegar a la recomendación, logramos que haya una actuación, ¿no?
decir, en general, la mayoría de las situaciones que se modifican no es por la recomendación, sino por este diálogo permanente que tenemos, llamar, pedir el expediente, plantear que tenemos esta situación, que no llegó, que por qué no se ha atendido. Entonces, además el decreto establece, el decreto de creación, que todo el gobierno departamental tiene que darnos toda la información que nosotros pedimos. Y eso es lo que hacemos primero, es decir, saber cuál es la situación, qué pasó, por qué no se actuó, qué dificultades hay, y encontrar alguna vía de solución. Y además, si tú lo leías, Luca, al principio sobre las potestades de la Defensoría, que es aportar una mejora de la gestión, muchas veces los temas, a medida que van llegando, vemos que hay temas que son recurrentes y que requieren mucho más que una intervención puntual. Requieren pensar esa temática desde otro lugar, quizás elaborar nueva normativa, y en ese sentido la Defensoría ha venido haciendo a lo largo de estos años aportes importantes en algunos temas, ¿no? Creo que es muy conocida la investigación, en realidad las investigaciones que hizo la Defensoría sobre fincas abandonadas, lo que llevó a que se conociera el fenómeno como un fenómeno que había que responder. Se trabajó muchísimo durante varios años en el grupo interinstitucional de fincas abandonadas convocado por la Defensoría, con el interés, digamos, de que tuviera un impacto en la actuación de la Intendencia, y tanto que hoy justamente el gobierno departamental generó un grupo interno de trabajo, tiene un proyecto piloto y está hoy por hoy actuando sobre algunas fincas. O sea, esto que está ocurriendo hoy es resultado, sin duda, de toda la acción de varios años de la Defensoría con otras instituciones. El tema de contaminación acústica, otro tema de gran preocupación porque llega con muchísima frecuencia. Y la Defensoría en su momento también hizo un llamado para hacer una investigación que salió en el año 2012 sobre contaminación sonora y derechos humanos, pero además hizo múltiples encuentros, talleres. Cuando yo asumí en el año 2014 el tema de la contaminación acústica, que llega por diversos motivos, llega por razones de trabajo, de esparcimiento, o sea, nosotros tenemos quejas de ruidos por herrerías, por boliches, por comparsas, por aires acondicionados, o sea, el ruido puede venir de distintas fuentes. Pero en particular en el tema de los boliches, nosotros identificamos que ahí había un tema importante de convivencia e hicimos una serie de entrevistas, profundizamos en el impacto que tiene desde el punto de vista de la salud, y nos reunimos no solo con las vecinas y los vecinos que planteaban los problemas, sino también con los dueños de los boliches, con los alcaldes de las dos zonas más afectadas, que son el municipio B y el CH, con los comisarios de la zona, con el fiscal de corte. O sea, hicimos una investigación bastante profunda y terminamos presentando un documento de propuestas sobre caminos posibles. Pero además hicimos otra serie de recomendaciones. Finalmente, si ustedes analizan el proyecto de decreto que se presentó a la Junta Departamental y que fue aprobado en el mes de marzo, y nosotros nos tomamos el trabajo de compararlo, las recomendaciones que ha ido haciendo la Defensoría a lo largo de estos años están recogidas en ese decreto. De manera que esa también es otra manera en la que la Defensoría no solo responde al problema puntual, sino que hace aportes analizando, complejizando esa problemática y entendiendo por qué se da ese fenómeno y aportando para su transformación. En el caso del saneamiento, un tema que también llega con mucha frecuencia, nosotros decimos saneamiento en general, no es solo el saneamiento por colector, hay muchas zonas de Montevideo, si bien Montevideo estaba muy orgullosa de ser de las ciudades más saneadas de América Latina a través del colector, hay zonas donde el colector no llega, donde hay pozos negros, donde hay vertimiento de aguas servidas a la vía pública, y nosotros ahí también trabajamos mucho, incluso con la Facultad de Ingeniería, analizando otras formas posibles de saneamiento que responden a lugares donde hacer llegar el colector es extremadamente caro e incluso no es necesario, dada, por ejemplo, que Montevideo tiene gran parte de su territorio en lo que es el Montevideo rural, ¿no? Pero además en las zonas de densa población, de alta densidad de población, ahí hicimos una recomendación, por ejemplo, para la inclusión de piedras blancas
en el plan de saneamiento 5 que fue recogida y bueno, y se incluyó ese barrio de Montevideo en el saneamiento. Y les podría nombrar otros ejemplos donde vamos más allá del reclamo puntual para pensar la temática. Claramente un tema que nadie había investigado, que era, o por lo menos desde el punto de vista de lo que impacta en el entorno urbano, que es el síndrome de Diógenes, que se hizo una investigación, se trabajó para la creación de una comisión. Bueno, un poco por ahí. Un balance positivo, a su entender, entonces, del trabajo, Ana. ¿La gente conoce la Defensoría? Hoy se puede decir que todos tienen acceso a ella, después de estos pasos que usted decía, ¿no? Después de reclamar a los comunales, de reclamar a la propia, al servicio de la Intendencia Departamental, ¿llega a la Defensoría con facilidad? Varias cosas de tu pregunta, porque balance positivo en el sentido de que se han logrado algunos resultados a partir de la poca infraestructura existente, de los pocos recursos y de poner justamente el énfasis en aportar en temas de gran preocupación, cuando en realidad también la Defensoría quisiera poder estar respondiendo uno a uno a todos los reclamos que puedan tener las personas que habitan nuestro departamento, y que a veces nosotros nos han pedido, por ejemplo, sería bárbaro si la Defensoría pudiera ser algunas veces por semana en algunos barrios. Hablaban del intercambiador en la zona de Beloni, pero no hacemos eso sencillamente porque no tenemos capacidad de responder a una demanda que pueda crecer. El año pasado tuvimos, creo que 1.040, 1.050 asuntos que ingresaron, ¿no? En este momento hay 9 personas trabajando en la Defensoría, de las cuales la mitad son pasantes. Es muy difícil poder responder a situaciones que además las personas, no se olviden que cuando una persona llega a la Defensoría es porque ya pasó por otras instancias y no tuvo respuesta. Entonces también nosotros hacemos una tarea de contención de quien llega, que muchas veces necesita tiempo, que la escuchen. O sea, nosotros, cuando alguien llega, no es un trámite de 5 minutos, le tomamos los datos, le preguntamos. O sea, hay gente que está 1 hora, hemos tenido entrevistas de 2 horas con personas que llegan porque llegan con una alta preocupación. Entonces, ahí hay una dificultad que me parece que, conversando con otras defensorías de la región, las instituciones protectoras de derechos humanos a veces son vistas como accesorias, en el sentido de que, bueno, el Estado tiene la obligación de resolver los temas, lo va a hacer, y bueno, alguna vez puede ser que no lo haga, pero eventualmente hay otros mecanismos para controlar. Y sin embargo, en todos los países donde hay defensorías, la gente llega por esta particularidad que yo les decía, que es esto de estar abiertos, con la voluntad de dedicarle tiempo a la persona, de poder aportar desde su realidad cotidiana. Entonces, eso hoy, es decir, tener la posibilidad de, si toda la ciudadanía de Montevideo conociera la Defensoría, que se puede comunicar muy fácilmente, 0800 16 16, o sea, es una línea gratuita. Estamos en las redes, con Facebook, Twitter, por supuesto que un correo electrónico, defensoriadelvecino@defensoriadelvecino.gov.uy, pero no tendríamos la capacidad si efectivamente hoy, no sé, el 10% de la población de Montevideo decidiera de pronto ponerse en comunicación, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío muy importante, que es que la institucionalidad que se genera en los distintos países para proteger y promover derechos humanos necesita fortalecerse, no con grandes recursos monetarios, pero sí con personas que permitan ser esa cara, ese par de oídos de la ciudadanía, y después el trabajo serio que realmente nosotros apostamos a hacer, que es investigar sobre los temas, incluso para que sepan, o sea, hemos recibido pasantías del exterior porque saben de nuestro trabajo. El año pasado tuvimos una pasante alemana.
y nos invitaron a ser parte de un grupo de trabajo de la Universidad de Erasmus en La Haya, donde estudiantes de doctorado van a hacer investigaciones en la Defensoría. O sea, hay conocimiento de que tenemos una situación donde estamos cerca de los problemas, tenemos vocación de investigar, de aportar, tenemos vocación de diálogo donde permanentemente estamos articulando con distintos actores. Y para hacer todo eso, justamente creo que uno de los mayores desafíos es contar con el personal que garantice que eso se pueda seguir haciendo y que cada vez se haga mejor. Bien. Ana Agostino, muchas gracias por estos minutos. No, un gusto nuevamente estar aquí en la radio. Y quedaron, como siempre, muchísimos temas, pero vamos a tenerla en breve por acá, esperemos, ¿eh? Y además el segundo sábado de mayo estaremos en el Botánico. Seguramente estaremos transmitiendo desde allí también. Gracias.